buenas tardes. Vamos a aprovechar este documento a través de este medio para hacer una retroalimentación de los temas que a través del curso y las actividades contenidas en el mismo se han venido realizando por parte de ustedes y se han investigado en la bibliografía que se ha recomendado, como es el libro de Rafael Regina Villegas, titulado Compendio de Derecho Civil 2, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. También ahí en el curso me permití enviarles una antología, además también el auxilio de nuestro Código Civil en el apartado que corresponde a los temas del patrimonio, iniciando con el patrimonio y la forma de transmitir la propiedad. Me permitiré entonces en este momento, así de manera muy general, en el ánimo pues de que ustedes este comentario, esta información, pues la compaginen con la información que ustedes tienen y de quien me han hecho el favor de mandarme al curso. Me referiré de forma inmediata a lo que es el patrimonio. Yo he mencionado en ocasiones que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto a través del chat o la videoconferencia, y lo reitero, es el conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que le pertenecen a una persona. Es decir, nuestro patrimonio como tal se conforma definitivamente de conjunto de bienes, pero a la vez que tenemos bienes también tenemos derechos y tenemos obligaciones y tenemos cargas que son muy similares a las obligaciones, nada más que la obligación va en un sentido estrictamente coactivo y la carga puede ser solamente imperativa o puede ser facultativa, pero también implica cumplir con ellas. Pero referirme al patrimonio es porque, si ustedes recuerdan el curso que vieron a las personas y referían ustedes los atributos de las personas físicas, decía que un atributo de la persona física, entre su nombre, su nacionalidad, su estado civil, también aparecía el patrimonio como tal. Y entonces en este curso pues estamos analizando propiamente el patrimonio y la forma de transmitir la propiedad del patrimonio. Referirme al patrimonio es analizar de forma muy amplia lo que son los bienes. Y los bienes están establecidos como el conjunto de objetos, el conjunto de cosas, el conjunto de muebles, como nosotros lo conocemos de forma muy coloquial, aunque ya aquí en el derecho tenemos que separar qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble y un bien mueble. Pero en este caso, referirnos pues que es importante conocer el patrimonio de las personas, porque de ahí se determina si la persona a quien nos referimos tiene un superávit patrimonial o un déficit patrimonial. Es decir, nuestro patrimonio se divide en elementos positivos y elementos negativos. Los elementos positivos del patrimonio son los derechos y los bienes. Los elementos negativos del patrimonio son las cargas y las obligaciones. Por tanto, entonces, para nosotros, cuando hacemos el análisis jurídico, yo puedo determinar, en función a conocer el patrimonio de las personas, si esta persona es apta para que pueda contraer más obligaciones contra terceros o obligaciones civiles. Es decir, si yo tengo muchas deudas y tengo poco con que responder de las deudas, entonces eso implicaría que yo pues no tenga la oportunidad de ser sujeto de un crédito o de ser sujeto del cumplimiento a una obligación, a lo mejor no contraída de forma como particular, sino una obligación establecida por la ley. Entonces, para mí es importante entender que el patrimonio tiene un concepto y el patrimonio tiene elementos, y conocer los elementos del patrimonio me determina un déficit patrimonial o un superávit patrimonial. Ahora, si bien es cierto, en el concepto que planteé al principio dice conjunto de bienes, y eso entonces nos obliga a conocer qué son los bienes, pero desde el punto de vista jurídico, porque podemos analizar los conceptos
de diferentes materias. Podemos verlo desde el punto de vista económico, un bien. Y la literatura establece que un bien en sentido económico es todo lo que le es útil al hombre. Pero si analizamos el concepto de bien en sentido jurídico, entonces ahí vamos a encontrar que nuestra teoría establece que el bien en sentido jurídico es todo lo que es sujeto de apropiación o es sujeto de apropiarse. Entonces ya cambian los conceptos, ¿verdad? Uno es económico y otro es jurídico. Sin embargo, nosotros buscamos el concepto jurídico. ¿Y por qué es importante el concepto jurídico? Pues porque es parte del patrimonio, pero también es parte de lo que nosotros podemos transmitir o podemos adquirir. Entonces, conocer el concepto de bien ahora implica conocer cómo se clasifican los bienes. Y sin duda, en el libro que se recomienda, que tengo aquí a la mano, que obviamente está viejito, pero está usado porque se ha leído, en este compendio encontramos nosotros que la clasificación tiene dos tipos. Es una clasificación general o conocida como clasificación amplia. Y la literatura, nuestro texto establece que la clasificación amplia refiere obviamente a que los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Ahora, ¿qué se entiende por un bien inmueble? Dice el código que son todos aquellos que son determinados por su fijeza. Y encontramos ahí, por su fijeza, pues que tenemos a los árboles, que tenemos las casas, que tenemos los terrenos. Están fijos. Eso determinan su fijeza y por tanto nuestra ley los considera como bienes inmuebles. Aunque existen otros tipos de inmuebles que también, por estar circunscritos dentro de una heredad, dentro de una propiedad, es decir, se me ocurre dentro de un rancho, las semillas de ese rancho, las vacas de ese rancho, los peces de ese rancho, las presas de ese rancho, las colmenas de miel de abejas de ese rancho, la ley los considera como bienes inmuebles, aunque de entrada parezcan bienes muebles. Otro efecto importante del bien inmueble que establece nuestro Código Civil y la propia teoría, establece que los bienes inmuebles son determinados también porque se puedan insertar o empotrar en ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo mi casa y en mi casa tengo una puerta, me queda claro que la puerta es un bien mueble, pero el momento en que llegué a la casa, la empotré, la atornillé, la achilillé o la pegué ahí, en ese momento mi puerta se convirtió en un bien inmueble, pero es bien importante que originalmente era un bien mueble, pero cuando la destiné a que estuviera en mi casa, se convierte en un bien inmueble. Es decir, hay bienes muebles que por destino se convierten en bienes inmuebles. Y hay bienes inmuebles que por destino se convierten en bienes muebles. Es decir, encontramos entonces que los bienes inmuebles se clasifican ya sea por su naturaleza o ya sea por su destino. Es una subclasificación. Si encontramos que la clasificación amplia era bienes muebles e inmuebles, entonces el bien inmueble se subclasifica por destino y por naturaleza. Ahora, vayamos a los bienes muebles. ¿Qué son los bienes muebles? Y nosotros lo hemos confundido o lo hemos manejado coloquialmente como las cosas de la casa, la silla, la computadora, la mesa. Pues en estricto sentido sí son bienes muebles, pero desde el punto de vista de su naturaleza, son aquellos que se determinan porque se pueden mover por sí mismos o por una fuerza externa. Es decir, si tengo mi mascota, mi perro o mi gato, es un bien mueble, pero solo se mueve. A veces si lo llamo o a veces solo sale, ¿verdad? Entonces es un bien mueble, porque se puede mover por sí mismo. Pero si yo tengo la computadora, pues obviamente no se puede mover si no la muevo yo y no deja de ser un bien mueble. Entonces esa clasificación amplia de los bienes se subdivide en dos, ¿verdad? Bienes inmuebles y bienes muebles. Y la subclasificación de los bienes inmuebles se refiere, repito, a por destino y por naturaleza.
los bienes muebles también se subdividen por destino y por naturaleza. Entonces, para mí es sumamente interesante que les quede claro esta situación. Ahora, también los bienes se clasifican de otra forma. Es una clasificación estricta, o sea, más exigente. Y podemos encontrar que bienes fungibles, bienes no fungibles, bienes consumibles, bienes no consumibles, bienes mostrencos, bienes vacantes, bienes nulius. Es decir, cada uno de estos conceptos están contenidos en el propio libro que se ha recomendado y también contenidos en el Código Civil, que son a lo mejor no definidos, pero sí están explícitamente narrados en alguna hipótesis del Código Civil para el Estado de Colima y también en el Código Civil Federal. Entonces quiere decir que hablar de bienes es hablar del concepto y hablar de su clasificación. Y esto es sumamente importante para el estudioso del derecho, porque cuando vaya a ver o determinar el cumplimiento de una obligación que se traduzca en entregar un bien, pues hay que saber qué tipo de bien está refiriéndose. Y hay que ver qué tipo de bien se está reclamando y cómo me lo van a tener que cumplir o tener que pagar. Luego también tenemos otra de los efectos, de los temas que estamos aquí en el curso, que quisiera referir, ¿verdad? Que por cierto lo tengo aquí en mi compu para irme guiando, ¿verdad? Habla de la clasificación de los bienes, pero también habla de la clasificación en cuanto a su destino, ¿verdad? Que ya lo mencioné. El bien puede ser un bien mueble por naturaleza, pero por destino debe estar siendo inmueble. Imaginemos entonces que una pared se forja de bienes muebles, es decir, los ladrillos es un bien mueble por naturaleza, el cemento es un bien mueble por naturaleza, el mortero es un bien mueble por naturaleza, las varillas son un bien mueble por naturaleza, el alambrón es un bien mueble por naturaleza, el armex o el alambre recocido es un bien mueble por naturaleza, pero al momento en que lo acomodamos, se construye, se solidifica, esos bienes muebles por naturaleza se convirtieron en bienes inmuebles por destino, ¿verdad? Entonces cuando yo pedí que hicieran un ensayo de esa clasificación, pues era propiamente poner ahí esa clasificación que refiero. Luego también tenemos otro punto importante dentro de esto, que es la propiedad. Si bien es cierto, revisamos el concepto que dice conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que le pertenecen a una persona, hablo del concepto de patrimonio, por ende estoy hablando de que ese conjunto de derechos, bienes, cargas y obligaciones tienen un propietario y eso nos obliga a conocer el concepto de propiedad, porque luego asumimos un sinónimo, tiene propiedades y decimos, tiene bienes, sí, pero el concepto de propiedad, ¿cuál es? Y entonces nosotros, revisando nuestra teoría y revisando nuestro Código Civil, establecemos en él o encontramos en él que la propiedad es el dominio que una persona ejerce de forma directa e inmediata, total o parcialmente, sobre un bien o sobre unos derechos. Es decir, entonces, que yo puedo tener el dominio absoluto y directo de un bien, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera con ese bien. Quiere decir entonces que la propiedad tiene tres elementos básicos que conforman su concepto. Un elemento básico de la propiedad es el uso. Otro elemento básico es el disfrute. Y otro elemento básico es el abuso, es decir, la disposición que yo tenga con ese bien. Entendiendo ese abuso no coloquialmente como lo conocemos, sino que el exceso de confianza o el exceso de hacer cosas más allá de, sino jurídicamente con respecto a los bienes, el abuso se refiere a la disposición que tengo de ese bien, de hacer lo que yo quiera, obviamente limitándome hasta donde empieza el derecho de otro. Ejemplo, si yo tengo mis lentes, ¿verdad? Yo los compré, yo tengo la factura, yo soy el propietario, por tanto, esto es de mi propiedad. Y si yo tengo el dominio directo, absoluto, inmediato, total o parcial de esos lentes, y yo tengo el uso, es decir, yo los puedo usar
yo los puedo disfrutar, pero yo los puedo abusar. Y en ese abuso que yo refiero, y espero que no se confunda, se traduce en que yo puedo destruirlos. Y aquí la pregunta es, ¿quién se enoja? ¿Quién se molesta? ¿A quién afecto si yo destruyo mis lentes? A nadie, porque está dentro de mi facultad. Ahora, si los voy a destruir y con destruirlos yo le ocasiono perjuicio, daño o afectación a otra persona, entonces quiere decir que ese dominio, ese abuso que tengo, está limitado siempre y cuando no afecte el derecho de otro. Hay ocasiones que tenemos nosotros nuestro equipo de sonido, ¿verdad? Y le subimos el volumen a lo máximo porque nos gusta mucho la pieza musical que estamos escuchando, ¿sí? Y llega la otra y dices, bájale, espérame, pues si es mío, decimos, claro que es tuyo, nada más que ese abuso que tú tienes sobre ese bien está afectando el derecho de terceros. Entonces quiere decir que cuando hablamos del abuso como elemento básico del concepto de propiedad, entonces tenemos que cuidar nada más que ese abuso no afecte el derecho de terceros. Entonces, repito, la propiedad para conformar sus elementos tiene el uso, disfrute y el abuso, que en derecho romano se llamaba utendi o utendi fruendi. ¿Sí? Entonces, si recuerdan derecho romano van a encontrar esos tres conceptos, o se referían a los tres elementos que conforman el concepto de propiedad. Ahora, una cosa diferente es que yo sea propietario y otra cosa diferente es que yo sea poseedor. Cuando yo soy poseedor de un bien, por ejemplo, yo tengo esta pluma me la prestó mi compañero de oficina, ¿sí? Yo tengo el uso, tengo el disfrute porque rayo con ella. Pero ¿qué pasa si yo la vendo? ¿Qué pasa si yo la destruyo? Como no tengo el abuso, no tengo la butendi de esta pluma, entonces el tercero, el legítimo dueño, el propietario de esta pluma, me la puede reclamar, me puede pedir que le pague daños y perjuicios, incluso puede evitar que la siga deteriorando. ¿Cómo? Pues quitándomela. Entonces quiere decir que cuando yo hablo de propiedad, puede ser que vaya compaginada con la posesión, o puede ser que yo tenga la propiedad, pero no tenga la posesión. Ejemplo clásico, yo tengo mi casa, pero se la renté al señor Fernando, ¿verdad? Entonces, la casa sigue siendo mía, pero quien tiene el uso y el disfrute de la casa es don Fernando, pero quien tiene el dominio, quien tiene el abuso, sigo siendo yo. Quiere decir entonces que hablar de propiedad es entender el dominio de las cosas. Entiéndase el dominio como la disposición absoluta, ¿sí? Aunque podemos tener posesión por un lado y propiedad por otro, o podemos tener, como en el caso de mis lentes, soy el propietario y soy el poseedor. Pero en el momento en que yo se los preste a uno de ustedes, sigo siendo el propietario, pero quien los tenga será el poseedor. Es decir, quien los tenga tendrá el disfrute y el uso, más no el abuso de esos lentes. Y entonces cuando ustedes me lo regresen, entonces en ese momento mi propiedad se vuelve a juntar, se vuelve a adherir a la posesión. Por eso es sumamente importante conocer la propiedad. Dentro del programa que establece el curso, también habla la forma o los tipos de cómo se transmite la propiedad. Y habríamos que entender que ahí en este tema, pues mucha información y sumamente importante. Ninguna información es por demás, ninguna información es de sobra, ninguna información es inútil. Toda la información es importante hablando del derecho, porque lo que vamos a reclamar en alguna ocasión, jurídicamente hablando, ante el Estado será cuando yo sea desposeído de bienes o cuando reclame la legítima propiedad de los bienes. Entonces será sumamente importante conocer esta característica. Es decir, hablar de propiedad es hablar de disposición. Hablar de posesión es hablar también de disposición, pero limitada, no tan amplia, no tan general como la propiedad. Entonces, por tanto, será interesante para nosotros que nos quede bien claro la diferencia entre propiedad y luego posesión, aunque después viene el tema de la posesión. Pero quisiera referirme solamente en este momento para comparar que la posesión puede ir junta con la propiedad o puede estar separada. ¿Sí? Entonces recapitulo. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el dominio directo, absoluto, total, inmediato o parcial
sobre las cosas o sobre los bienes. Incluso puedo tener también como bien un derecho. Y eso, cuando hablamos de derechos, decimos, bueno, entonces, ¿en qué se traducen mis bienes? Bueno, los bienes pueden ser que tengan cuerpo, ¿sí? Son bienes corporales. Yo puedo encontrar que este lente tiene una forma, tiene un cuerpo, esta pluma tiene un cuerpo, este libro tiene un cuerpo, este cargador tiene un cuerpo. Pero hay ocasiones en que tengo bienes y no tienen cuerpo. Entonces son bienes incorpóreos. Y dices, bueno, ¿y esos bienes qué onda? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Pues esos bienes se traducen en derechos reales, en derechos personales. Y entonces eso nos invita también a conocer en nuestro código y en nuestro libro, nuestra teoría, qué es un derecho real. Y le voy a definir tal como lo establece nuestro código, nuestro libro, perdón, nuestro texto. Dice, derecho real es la facultad jurídica que tiene una persona llamada acreedor para exigirle a otra persona llamada deudor el cumplimiento de una obligación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Ese es el concepto de derecho personal. Ahora, si analizamos nosotros el concepto del derecho real, nuestro libro establece que el derecho real es, o nuestro autor del libro establece, que el derecho real es la facultad jurídica que tiene una persona sobre los bienes. Es decir, estamos hablando que derecho real es sinónimo de propiedad. Por eso entonces, cuando hablamos de propiedad, estamos hablando de derecho real. Y hablamos de derecho real porque rex significa cosa, ¿verdad? Y la cosa tenemos como sinónimo los bienes. Entonces, cuando hablamos de rex, estamos hablando de real. Y si hablamos de real, estamos hablando de cosas. Por tanto, entonces, si yo tengo este libro que yo adquirí en la librería hace muchos años, en este libro, yo tengo la propiedad. Y por tanto, tengo el derecho real de este libro. Pero, ¿qué pasaría si este libro yo le digo a mi compañero, amigo, te lo presto por 3 días? Yo se lo presté porque tengo el dominio de ese libro. Como lo dije al principio, tengo el abuso. Y entiendes el abuso como el dominio. Entonces tengo ese abuso y ese dominio. Entonces yo, como es mío, ¿quién se molesta porque se lo presté a un amigo? Nadie se molesta. Pero se lo presté solamente para 8 días. Cuando yo llegan 8 días y mi amigo no me regresa ese libro, entonces yo voy a ejercer mi derecho personal. Voy a exigir la facultad, voy a tener la facultad de exigirle que me regrese el libro. Quiere decir entonces que el derecho personal y el derecho real también pueden convivir juntos o también pueden aplicarse de forma separada. Entonces, para nosotros será importante tener los conceptos de derecho real y derecho personal. Entiendas el derecho real como si fuese el sinónimo de propiedad. Entonces, para nosotros, estudiosos del derecho, pues va a implicar que yo también conozca esos dos conceptos. Ahora, si nosotros revisamos, por otro lado, las formas de adquirir la propiedad, yo decía que hay formas de cómo nos hacemos de bienes. La más común y trillada que todo el mundo conocemos es adquiriéndolos a través de un contrato. Yo voy a la tienda y compro un café y ese café es mío, ¿verdad? Yo soy el propietario de ese café. A lo mejor el bien es consumible, sí, porque de 4 sorbos me lo terminé, pero ese café era un bien corpóreo y ese bien corpóreo nomás lo que tenía que era consumible. Yo decido si me lo tomo en 4 sorbos o me lo tomo mañana, pero va a ser un bien consumible porque se va a consumir. Sin embargo, también es un bien corpóreo porque el café tiene cuerpo, es líquido y toma el cuerpo del vaso, de la taza o del tarro que se tome. Sin embargo, sigue siendo de mi propiedad porque yo lo adquirí a través de pagar algo por él. Es decir, contraté o celebré un contrato de compraventa del café. Una forma de adquirir la propiedad. Otra forma de adquirir la propiedad, a lo mejor no es pagando. Alguien me dice, Francisco, te regalo este libro. No lo pagué. Pero en ese momento celebré un contrato de donación. Porque el señor que me regaló el libro, pues ese don se identifica regalo, ¿verdad? Por eso decimos a veces, oye, fulano tiene un don, pues es un regalo al final de cuentas. Entonces, si hablamos
de don, y hablamos de donación, estamos hablando de un regalo. Y es otra forma de recibir bienes, adquirir bienes a través de un contrato, pero ya no de compraventa, un contrato de donación. Otra forma de adquirir bienes es a través de la permuta, es decir, el intercambio de cosas. Yo intercambio mis lentes por otro libro, o yo intercambio mi libro por una lap. A lo mejor tengo que dar un poquito más de dinero o tiene que dar un poquito de dinero, pero al final de cuentas es un intercambio. Y es una forma de adquirir bienes. Quiere decir entonces que los contratos, ya sea de compraventa, ya sea de donación, ya sea de permuta, es una forma de adquirir la propiedad. Otra forma de adquirir la propiedad es a través de la figura llamada accesión. Es una figura que está perfectamente establecida en nuestro Código Civil y perfectamente establecida en el propio libro de Regina Villegas Rafael, donde establece la accesión. ¿Y qué es la accesión? Lisa y llanamente es la incorporación que se hace de un bien a otro bien, pero que esa incorporación puede tener dos orígenes: un origen natural y un origen artificial. Ojo, no pierdan de vista que se llama incorporación, algo que se adhiere, un bien que se adhiere a otro bien. Y cuando hablo de la accesión natural, nuestra teoría establece propiamente ese efecto, esa accesión, cuando se refiere a los arrastres que hacen los arroyos. ¿Sí? Hay ocasiones que la crecida del río, la crecida del arroyo, va arrastrando sedimentos y los va depositando terreno abajo, según la pendiente que tenga el río, y va extendiendo los terrenos. A lo mejor la persona río abajo tenía 1 hectárea y ya cuando empezó a dejar su terraplén, le aterró ahí, le dejó 2 hectáreas. Obviamente esa tierra era de alguien. Ese sedimento que arrastró paulatinamente el río, se lo trajo de diferentes predios río arriba y lo fue depositando hasta hacer un terraplén. En ese momento tenemos una accesión, pero que se hizo por río y lo hizo de forma paulatina, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una aluvión, es decir, el acrecentamiento paulatino de los terrenos se llama aluvión. Porque hay otra forma, y regresamos al mismo ejemplo del río. El río arrastra un pedazo grande, una porción grande del terreno, y esa porción, como la crecida fue bastante grande, y generalmente se da en tiempo de ciclones, cuando hay varias, o cuando están grandes las crecidas del río, esa porción arrastró un bloque de terreno y lo depositó río abajo en otro predio. Pues entonces se llama abulsión. Quiere decir entonces que allí, a través de la naturaleza del río, a través de las cuestiones climáticas, un predio perdió un terreno que se depositó río abajo en otro. Entonces es una forma de incorporarse. ¿Se incorporó paulatinamente o se incorporó un terreno grande? Entonces ahí encontramos nosotros la forma de la accesión natural a través del aluvión y la abulsión. Tenemos otra forma del aspecto natural, que sería el nacimiento de una isla o el cambio del cauce del río. Eso también son otros dos aspectos que tiene obviamente la accesión natural, que también se da por cuestión del río. Ahora, si nosotros fuimos al río, hicimos una represa y desviamos el río, ya no es una accesión natural, porque ya intervino la mano del hombre. Ya metimos nosotros, como decimos coloquialmente, metimos la cuchara. Si llevé la máquina para que se desviara con la intención de que el río afectara a mi vecino, para que ese terreno me lo depositara a mi lado, ya no estoy hablando de una accesión natural, estoy hablando de una accesión artificial. Luego entonces, conocer este tipo de accesión artificial, que implica que exista la mano del hombre o la intención del hombre para ello. Entonces, la figura de la accesión artificial ya no se da propiamente en el ejemplo del río, ya se da en otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo llevo 10 kilos de frijol, el mismo vehículo, y otra persona lleva 10 kilos de frijol, el mismo vehículo, pero por accidentes del tránsito
se rompieron los sacos y se mezcló el frijol. Aquí la bronca sería, ¿quién es el dueño del frijol? Si el mismo frijol es de la misma variedad, ¿verdad? Entonces, aquí estaría fácil determinar, pues pesamos 10 kilos y 10 kilos y los 10 kilos serían para cada quien. Pero es una forma de encontrar la accesión artificial a través de la mezcla, ¿sí? Se mezclaron las cosas y ya no se determinó quién era, y entonces por tanto hay una accesión artificial, es decir, hubo una incorporación de un bien a otro bien. Y en nuestro código y libro van a encontrar los otros tipos. La accesión artificial, que se refiere a la mezcla, se refiere a la confusión y se refiere propiamente a la especificación. Entonces quiere decir que en esta cosa de la accesión artificial ya no interviene la mano del hombre. Digo, ya interviene la mano del hombre, pero ya no con intención de perjudicar, porque nuestro código dice, si hay buena fe, sucede esto. Si hay mala fe, sucede esto. Aquí viene la posibilidad y aquí viene la recomendación. Esto que explico les va a obligar a que ustedes vayan y revisen su código civil para que esto que estoy refiriendo, pues ustedes lo tengan perfectamente entendido y lo tengan ubicado, que es bien importante, porque acuérdense que esa es una clase solamente, pero la aplicación del código en el ejercicio de su profesión va a ser estando yo presente o no estando yo. O sea, ustedes lo van a tener que seguir utilizando por su propia cuenta. Entonces vale la pena que identifiquemos en el código dónde están las hipótesis que estoy refiriendo en este momento, porque entonces cómo vamos a fundamentar todo lo que vamos a litigar o todo lo que vamos a asesorar es sumamente importante. Entonces vale la pena que aparte de conocerlo lo vayamos ubicando. Entonces ahí insisto, en nuestro código civil van a encontrar en el apartado correspondiente la accesión artificial. Ahora, hay accesión artificial que se subdivide en bienes inmuebles y bienes muebles. Ah, caray, ya se complica la cosa. No es muy complicado si vas al código, aclaro. Pero voy a ser reiterativo, voy a comentar el asunto respecto a la accesión artificial sobre bienes inmuebles. Esa se traduce o se subdivide en siembra, plantación y edificación. Y sobre bienes muebles se refiere a confusión, mezcla y especificación. Entonces para nosotros vamos a encontrar un montón de figuras que nuestro código está definiendo, nuestro código lo está diciendo. Entonces ahí a grosso modo tenemos los dos tipos de accesión y el concepto de accesión y en qué se subclasifica. Entonces reitero la invitación, vayamos a nuestro código, vayamos a ver este libro que también viene cosas muy importantes sobre ello. Incluso los conceptos que no tiene el código, Rogina Villegas los establece perfectamente. Bien. Ahora vayamos a ver otro tema relativo a las cuestiones de los frutos. Hay ocasiones que yo adquiero la propiedad no por accesión, sino porque mi gallina, la que yo compré, tuvo pollitos. O porque mi mascota, mi cachorro, mi gata tuvo gatitos, ¿verdad? Es otra forma de adquirir la propiedad, pero ahí no se incorporó, ahí hubo frutos, ¿sí? Es decir, mi gallina tuvo pollitos. Y aquí la pregunta es, ¿quién me da la factura de los pollitos para acreditar que es mía? Nadie, ¿verdad? Solamente la forma de adquirir la propiedad es a través de la famosa extensión de dominio. Como la gallina es mía, por ende los pollitos son míos, aunque no tenga la factura. Quiere decir entonces que legalmente, a través de la figura llamada extensión de dominio, esos pollitos son míos. Y es otra forma de adquirir la propiedad. Quiere decir entonces que la gallina puede tener frutos. Mi árbol de limón tiene frutos. Mi árbol de mango tiene frutos y los mangos son míos, porque el árbol es mío. Porque el árbol está plantado en mi terreno. Quiere decir entonces que el terreno es mío, el árbol es mío y los frutos son míos. Entonces quiere decir que nuestro código establece entonces tres formas, tres clasificaciones de frutos. Hay frutos civiles, frutos naturales y frutos industriales. ¿Cuáles son los frutos naturales? Los que la tierra da de forma espontánea. Palabras más, palabras menos, lo que dice nuestro código. ¿Cuáles son los frutos civiles? Aquellos que yo cultivo la tierra. Yo cultivo la tierra y por tanto sus frutos son los frutos civiles. ¿Cuáles son los frutos industriales? Aquellos que generan mi bien
con respecto a rentas o intereses. Por ejemplo, tengo una casa y yo la rento, esa casa me está dando frutos. ¿Pero qué tipo de fruto me da esa casa dada de arrendamiento? Pues me está dando frutos de carácter civil, me está dando ganancias. Yo tengo en mi terreno, de forma espontánea, salió una planta exótica y vendo los frutos. Pues esos frutos son míos porque son frutos naturales, no los cultivé yo, pero eso están dentro de mi propiedad y por tanto entonces tengo yo la propiedad de esos frutos. O en su defecto, sí me puse a cultivar la milpa, ¿verdad? Y los frutos de la milpa son míos porque son frutos industriales, yo los cultivé. Esa información, que la digo genéricamente, estoy hablando de forma muy general, está perfectamente establecida en nuestro Código Civil, nuestro libro que estoy recomendando. Incluso, señores jóvenes, está en la antología que ya obra en su curso, como bibliografía que está integrada ahí. Luego entonces, ya para concluir este tema, tenemos por aquí la copropiedad. Y la copropiedad, muy similar a la propiedad, nada más cambia un poquito el aspecto. En la propiedad, como la mencioné, es un dueño y varias cosas. Porque puede ser que una persona tenga casa, carro, caballos, chivas, vacas, gallinas, gato, perro, reloj, dinero. Esos son bienes, es decir, tiene un conjunto de bienes y son de un solo dueño. Y en la copropiedad es un poco variante el asunto. Son una cosa o varias cosas con varios o más de dos dueños. Es decir, yo ya comparto esa propiedad con otra persona. Y que el origen de esa copropiedad puede ser que yo me puse de acuerdo con Juan y decidimos entre los dos comprar un carro. Y con Juan soy copropietario. Va a depender de cuánto aportamos para el carro. Si el carro costase entre 400,000 pesos y Juan aportó 200 y yo aporté 200, pues yo soy copropietario en la parte proporcional de 200,000 pesos con respecto al carro, a la parte que tiene Juan. Y Juan a lo mismo pasa lo mismo conmigo. Juan es copropietario de 200,000 pesos con respecto a mi parte. Y aquí la pregunta es, ¿cómo determinamos cuál es la parte de Juan en el carro y cuál es la parte de Francisco en el carro? Entonces aquí viene, nuestra literatura establece un concepto que se llama parte alícuota, es decir, una parte mental aritmética en un sentido de quebrado que determina que es mi propiedad. Pero no puedo determinar en el objeto, a menos de destruirlo, cuál es mi propiedad. Fíjense, tengo que destruirlo para ser mi propiedad. ¿Cómo destruirlo? Pues tengo que partirlo a la mitad. Y aquí la pregunta ¿es factible que yo parta el carro a la mitad y siga teniendo mi vehículo usando? Ya no. Tendré solamente un parte de un vehículo. Por tanto, entonces, es importante determinar el concepto de la parte alícuota dentro de la copropiedad. Porque la parte alícuota se refiere a la parte gramatical aritmética en sentido de un quebrado que es mío. Por eso, muchachos, cuando vayamos a ver un divorcio en el cual se tengan que liquidar la sociedad conyugal, tenemos que aplicar la regla de la parte alícuota para determinar si es una casa, quién se queda con la casa y en qué porcentaje se quedan con la casa. Ahora, como somos copropietarios con Juan y yo ya no quiero ser copropietario de Juan, decido vender mi parte, yo tengo que hacer valer un aspecto del derecho que dice el derecho del tanto, es decir, debo ofrecerle primero a Juan mi parte alícuota, porque Juan, bajo ese derecho del tanto, tiene preferencia que yo le ofrezca primero a él. Y si Juan, en 8 días, que yo le ofrecí mi parte, por escrito, con 2 testigos, o frente a notario, ojo, importante, que lo haga con testigos, que lo haga por escrito y que lo haga frente a notario, para que Juan esté cierto y haya prueba de que yo le ofrecí primeramente a Juan la parte alícuota, mi parte alícuota. Y si Juan en 8 días me dijo, no me interesa o no me contestó, entonces yo tengo el derecho de vendérsela a quien a mí se me ocurra, a quien me compre, a quien yo quiera, siempre y cuando haya hecho valer primero el derecho del tanto con Juan. Entonces, en estricto sentido, ¿en qué se convierte el derecho del tanto? En un derecho de preferencia para los copropietarios.
Jóvenes, de forma muy genérica, con esto quiero cerrar esta sesión diciéndoles que toda la información que he comentado en este momento espero les sirva, primero. Y segundo, quieren corroborarla, váyanse a la bibliografía que está recomendada para que les quede un poquito más claro. Muchas gracias, buenas tardes.